Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más damos gracias a Dios por este momento que Dios nos permite el poder estar en este lugar para alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque en su bondad y en su misericordia Él todavía nos tiene en pie y nos permite el poder estar siempre activos para poder alabar y glorificar su bendito nombre. Así de que le damos un saludo a cada uno de los hermanos que están pendientes de esta programación. De igual manera también le damos un saludo a los hermanos y amigos en cualquier lugar donde ellos estén siguiéndonos siempre a través de las redes sociales para poder llevar a cabo esta comisión que el Señor nos ha dado, que es llevar su palabra a cualquier parte del mundo. Así de que bendito sea su nombre. Así de que esta hermosa noche hemos adorado al Señor, ya le hemos glorificado, y quisiera pedirle a cada uno de los que van a estar pendientes en sus hogares que demos un tiempo para nuestro Dios, para que podamos dejar de lado por un momento las actividades que tenemos y poder darle un poco de tiempo a nuestro Dios, ya que ahora ya no trabajamos, tenemos todo el tiempo suficiente para poder buscar más de Dios, así como Él espera que nosotros ocupemos el tiempo de buena manera. Así de que los voy a invitar a que hagamos una oración y a pedirle al Señor que a través de su palabra Él pueda manifestarse, pueda glorificarse, pueda hablar a nuestras vidas, como siempre lo hace, porque sabemos que es a través de ella que la palabra de Dios viene a nuestros corazones. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos una vez más, Señor, por el momento que tú nos das y nos permites de estar en este lugar. Te adoramos, te glorificamos, exaltamos, Señor, tu nombre, porque tú eres bueno. También, Señor, te pedimos que seas tú bendiciendo nuestras vidas a través de tu palabra. Señor amado, gracias por cada momento que tú nos das. Gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de poder estar delante de tu presencia. Sabemos que todo lo que hacemos, Padre, lo hacemos delante de ti, porque tú siempre nos estás observando. Tú siempre estás viendo, Señor, como dice tu palabra, tú recorres toda la tierra viendo al justo y viendo al malo, Padre Santo. Así es de que esta noche te glorificamos y te exaltamos. Esperamos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo tú nos puedas entregar tu palabra para poder ser consolados y edificados y así, Padre, ser fortalecidos. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo. Habla a nuestros corazones y que tu palabra sea de mucha bendición para nuestras vidas. Gracias, Padre. Amén y amén. Quiero en esta noche invitarlos a que abran sus Biblias en un libro no es muy conocido, porque son libros muy pequeños, que es el libro de Sofonías. Sofonías capítulo 1. Sofonías capítulo 1. Ahí vamos a estar tocando unos versículos para poder, a través de la palabra del Señor, sacar cada lección práctica para nuestra vida y poderla llevarla al hecho, para que así podamos glorificar y exaltar el nombre del Señor. Sofonías capítulo 1, versículo 1 en adelante. Sofonías capítulo 1, versículo 1 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Este es el mensaje que el Señor dirigió a Sofonías en tiempos en que Josías, hijo de Amón, era rey de Judá. Sofonías era hijo de Cusi. Cusi era hijo de Gedalías. Gedalías de Amasías y Amasías de Ezequías. Esto afirma el Señor. Voy a destruir completamente todo lo que hay sobre la tierra. Destruiré a los hombres y los animales. Destruiré las aves y los peces. Pondré tropiezo a los malvados y eliminaré de la tierra al hombre. Esto
afirma el Señor. Extenderé mis manos contra Judá, contra el pueblo de Judá y contra todos los que viven en Jerusalén. Borraré de este lugar todo rastro del falso Dios Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes. Destruiré a los que suben a las azoteas para adorar a los astros, a los que se arrodillan jurando al mismo tiempo por mi nombre y por el nombre del Dios Milcom. Aleluya. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Y quisiera pensar en algo muy sencillo sobre qué bases o cuáles son los problemas por los cuales muchas veces Dios trae juicio a la tierra. O pudiéramos pensar los juicios que Dios anuncia y las consecuencias del porqué de estos juicios. Cuando uno piensa, hermanos, sobre precisamente del por qué muchas veces Dios, siempre que uno lee la palabra del Señor, Dios anuncia que traerá juicios a la tierra. ¿Cuáles son las razones del por qué Dios muchas veces juzga a naciones, a pueblos enteros? Y esto, hermano, precisamente a nosotros nos debería de llamar mucho la atención, porque la palabra de Dios siempre expresa de una manera clara y directa de cuáles son los motivos por los cuales Dios muchas veces trae juicio a la tierra. Cuando uno, hermanos, estudia los inicios de lo que son los libros de la Biblia, el Génesis, uno, hermano, se da cuenta que precisamente quizás el hombre no tenía muchos años de haber sido creados. Era una creación que Dios había hecho, pero que en poco tiempo el hombre se corrompe. El hombre se aparta de Dios y llega un momento cuando la humanidad está tan corrompida. No solo se corrompió la humanidad, sino todo en general. Se corrompió la naturaleza, se corrompió todo ser viviente, aves, animales, reptiles. Es decir, todo se corrompió, porque así se lo expresó el Señor precisamente a Noé. Dios le dice a Noé: el hombre se ha corrompido en todos sus caminos. Dios había dicho que esa forma de corromperse del hombre había llegado al tiempo donde Dios había dicho que tenía que destruir todo porque ya no había remedio. Y precisamente, hermanos, Dios cumplió lo que le había dicho a Noé, que iba a raer, es decir, a exterminar, a quitarle la vida a todo aquello que se arrastraba en la tierra. Lo que se arrastraba, lo que caminaba, lo que volaba, los peces del mar, es decir, todo fue corrompido. Porque hay algo, hermanos, que muchas veces nosotros no logramos ver la magnitud del efecto que tiene el pecado. El pecado no solamente lleva a corromper la vida humana, sino que corrompe toda la naturaleza en general. Y le digo esto porque recuérdense que lo voy a llevar a los inicios de Adán, cuando él y su mujer Eva se apartan del Señor, desobedecen a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando
esta pareja peca y se aparta de Dios, precisamente una de las sentencias que Dios le da al hombre es que la tierra ya no le va a producir, la tierra ya no va a dar el efecto por causa de la desobediencia. Y en base a eso, el hombre dice que tiene que trabajar arduamente para tratar de hacer producir la tierra, pero aún trabajando de una manera ardua, dice que la tierra le va a producir cardos y espinos. Es decir, toda esa corrupción, toda esa desobediencia del hombre se traslada a la naturaleza misma. Ahora, por eso es que a veces cuando uno escucha a personas que dicen, lo que yo hago no le afecta a nadie, solo me afecta a mí. Eso es una gran mentira. Porque todo lo que el hombre, todo lo que un ser humano hace, siempre afecta a todo el mundo. Quizás una de las cosas es que nosotros llegamos a pensar de esa manera, es porque nosotros no vemos los efectos, no podemos visualizar, porque nuestra mente está entenebrecida y no tenemos el alcance para poder visualizar cómo el pecado afecta la vida humana. Si usted ha leído el libro de los Romanos, cuando el apóstol Pablo cuando habla de Adán, dice que por un hombre, dice, el pecado entró a todo el mundo. Y de la misma manera que el pecado entra al mundo, entra también la muerte. Fíjese bien el efecto que tiene sobre cuando el hombre desobedece la palabra del Señor. Cuando el hombre traspasa los límites que Dios ha diseñado para la vida de la humanidad, es cuando precisamente todo eso tiene efectos, pero tremendísimos. Ahora, y le digo esto porque precisamente en los versículos que acá nosotros acabamos de leer, en estos 5 versículos del libro de Sofonías, hay, hermanos, un anuncio. En los primeros versículos hay un anuncio donde Dios va a destruir todo. Ahora, pero queremos hablar un poco sobre la vida de lo que era este hombre. Sofonías. La palabra sofonías es una palabra que su significado quiere decir Dios se oculta o Dios esconde. Ese es el significado del nombre Sofonía. Ahora, uno no entiende por qué ese nombre tiene ese significado. A veces quizás al estudiar o al leer la palabra, quizás no lo hacemos de una manera un poco profunda y por eso nos quedamos muchas veces cortos. Ahora, precisamente, hermanos, Sofonías aparece en un momento de la historia humana, precisamente cuando estaba gobernando un hombre que se llama Josías. En ese tiempo, este profeta hace su aparición en la escena de lo que es el pueblo de Judá. Ahora, pero hay algo que llama la atención porque Sofonías hace ver precisamente la descendencia de donde él depende, o habla sobre lo que es su genealogía, es decir, de dónde procedía él, el por qué él hace esto. Fíjese que él menciona precisamente como 4 generaciones. 4 generaciones. Lo vamos a ver en el versículo 1. Dice él, este es el mensaje que el Señor dirigió a Sofonías en los tiempos en que Josías, hijo de Amón, era rey de Judá. Oiga bien. Ahora, pero dice que Sofonías era hijo de Cusi.
Oiga bien, Cusi era hijo de Gedalías. Gedalías era hijo de Amasías. Y Amasías era hijo del rey Ezequías. Ahora, lo voy a llevar un poco atrás a la historia. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer precisamente los libros de historia, que son los libros de los reyes, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Samuel. Una de las cosas, hermano, que se menciona en segunda Reyes, es que precisamente Ezequías había sido rey. Nos vamos a ir hasta atrás a la historia. Yo no sé si usted ha estudiado precisamente la vida de este rey Ezequías o ha escuchado de alguna manera cuando dice que llega un momento cuando Ezequías iba a morir porque Dios le había mandado al profeta Isaías. Dice que Dios le dice al profeta Isaías: ve y dile al rey Ezequías que ponga todos sus asuntos en orden, es decir, que ordene su casa. Hablando de que él tiene que ajustar cuentas, dejar todo terminado, porque Dios ha decidido que él va a morir. Dice la palabra del Señor que va el profeta Isaías y le dice a este rey Ezequías, el Señor dice así: ordena tu casa porque vas a morir. Y cuando el profeta Isaías le da la noticia al rey Ezequías, dice que él está acostado en su cama porque está enfermo. Entonces no se sabe qué causa era la enfermedad, pero precisamente se deja ver ahí que él quizás tenía algunos tumores o enfermedades que estaban acabando con su vida. Pero dice que cuando el profeta Isaías le da la noticia, él dice, solo tiene el movimiento de hacerse al lado de la pared. Es decir, se voltea en su cama para el lado de la pared y comienza a llorar. Y comienza a decirle al Señor: Señor, acuérdate cómo yo he sido, acuérdate de esto, acuérdate lo otro, acuérdate. Y comienza a pedirle al Señor que tenga Dios misericordia de él. Y dice que en esta oración Dios escucha la oración precisamente de este rey y lo restaura. Entonces Dios le dice nuevamente al profeta Isaías, porque dice que no ha terminado de salir del palacio, cuando Dios le vuelve a hablar al profeta Isaías y le dice: regrésate y dile al rey Ezequías que no va a morir. Le voy a añadir 15 años más de vida. Y así sucede. Dios le agrega 15 años más. Ahora, pero después que él muere, después que este rey Ezequías muere, reina su hijo. ¿Quién era el hijo de Ezequías? Precisamente fue un rey de los más malos y de los más malvados que el reino de Judá tuvo. Su nombre es Manasés. Fíjese que precisamente en esos 15 años que Dios le da o le extiende de vida al profeta Ezequías, nace su hijo Manasés. Muchos dicen que la oración que él hizo para que Dios le perdonara la vida, que no muriera, era porque él no tenía descendientes, para que alguien al morir él ocupara el trono. En esos 15 años que Dios le da de vida al rey Ezequías, nace su hijo Manasés. Precisamente, hermanos, cuando uno lee estas historias, uno muchas veces se da cuenta que a veces lo que este hombre hizo, que pedirle quizás un hijo a Dios para que pudiera reinar después de él, quizás hubiera sido mejor que él se hubiera muerto y que no hubiera tenido descendencia. ¿Por qué? Porque este
este rey, este hijo que él tuvo, que era Manasés, vino a hacer pedazos todo lo que su padre había hecho. Manasés fue uno de los reyes más malos, malvados, uno de los reyes más idólatras, uno de los reyes más crueles. Y fue un rey, hermanos, que gobernó por 55 años. Oiga, cuando Manasés gobierna el reino de Judá, hermanos, Judá desciende a un nivel, baja a un nivel de vida espiritual que precisamente, hermanos, son tiempos difíciles y oscuros, porque este joven Manasés hace cosas en estos años que él gobierna Judá, hace cosas que son tan degradantes que a Dios le desagradan mucho. Fíjese que él se vuelve idólatra. Su hijo Manasés, el hijo de el rey Ezequías, se vuelve idólatra, comienza a adorar a los astros, las estrellas, el sol, la luna, comienza también a consultar a brujos, a hechiceros, a adivinos, comienza a llenar el templo. En el templo hace cuartos, oiga bien, para mujeres prostitutas. Hace cuartos para que hombre con hombre se relacionen, es decir, para el sodomismo. Fíjese hasta dónde llega este joven Manasés. Ahora, no solo hace eso, sino que también comienza a quemar a los hijos en el fuego. Es decir, el sacrificio que se le conocía de adoración al dios Moloch. Este Dios, hermanos, era un Dios que era adorado, y para poder complacerla, el deseo de este Dios, y poder opacar la ira cuando él se enojaba, según ellos, había que sacrificarle niños recién nacidos. Ahora, vea hasta dónde precisamente, hermanos, llega este hombre a un nivel tan degradante espiritualmente hablando, porque en lugar de buscar a Dios, busca la idolatría, y eso lo lleva precisamente a hundirse más en su vida, a hundir a la nación de Israel en este charco de idolatría. Y precisamente, y en ese tiempo en que él llega al extremo, fíjese bien, 55 años que Israel las tribus de Judá precisamente decaen espiritualmente. Nadie buscaba a Dios en ese tiempo. Nadie. Cuando él muere, él tiene un hijo que se llama Amón. Amón dice que vuelve a repetir todo lo que su padre Manasés hace. Pero ese era el colmo, hermanos, porque Dios le había permitido a su padre Manasés gobernar por 55 años. Ahora, que Dios le diera tiempo a este hombre tan malvado como era, es decir, no solamente él se había apartado de Dios, sino que había sido piedra de tropiezo para apartar a otros. Y cuando él muere y su hijo toma el reino, dice que él tenía 22 años. Entonces su hijo Amón comienza a gobernar, pero su hijo Amón comienza a andar en los pasos de su padre, dice, y comienza a hacer todo lo que su padre hacía. Imagínense, 55 años de su padre. Y la palabra de Dios dice que Amón gobernó 2 años. Es decir, casi 60 años de un momento de oscuridad espiritual en la que nadie buscaba a Dios. Amón, hermanos, fíjese bien, aunque era joven, solamente tenía 22 años, pero Dios pone alto a su vida. Es decir, a él solamente le permite gobernar 2 años, porque se da una situación, hermano, en que hay una conspiración en el reino,
y sus guardias de seguridad lo matan. Ahí se acabó la vida de Amón. Pero este Amón había tenido un hijo. Este hijo se llamaba Josías, que es el que está mencionando acá Sofonías. Ahora, llama la atención porque fíjese que a pesar, oiga bien, de que Josías había logrado ver lo que su padre Amón había hecho y cómo él había gobernado, a pesar de eso, Josías no siguió los pasos de su padre, sino que él fue diferente, no solo a su padre, sino a su abuelo. Fue muy diferente. Fue muy diferente. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Josías, cuando él comienza a gobernar, tenía 8 años. Cuando él comienza a gobernar. Con el pasar de los años, dice que en el reinado 18, es decir, a los 18 años de estar reinando, ya era un joven. Era una persona que ya tenía 18 años de estar reinando. Es decir, solo de estar reinando. Pero de edad tenía 26 años. O sea, ya era un joven. Porque él comenzó a gobernar a los 8 años. Y a los 18 sucede algo. Dice que él manda precisamente a unos sacerdotes al templo. El templo estaba acabado, en ruinas. Cuando Josías comienza a gobernar, precisamente a la edad de 18 años, que él ya es una persona adulta, dice que él manda a reconstruir el templo. Y cuando manda a reconstruir el templo, aquellos hombres que a él manda a reconstruirlo, haya precisamente un rollo de la ley de Moisés. Fíjense bien, un rollo de la ley de Moisés. Dice que ellos, los constructores del templo, hallan el rollo y el sacerdote va donde Josías y dice que le da la noticia de que ha encontrado un rollo de la ley. Y cuando le da la noticia, le pide que se lo lea. Cuando lo lee, el sacerdote, delante del rey Josías, dice que él rasca sus vestiduras, porque se da cuenta que todo el pueblo de Dios se ha desviado de una manera tremenda. En idolatría, en brujería, en sacrificar niños, precisamente en buscar, es decir, consultar las estrellas, el sol, la luna, los astros, es decir, en la astrología. Se metió en todo eso. Cuando este Josías se da cuenta, dice que él manda precisamente en el segundo barrio, que era el barrio antiguo de Jerusalén. Allá había una mujer que se llamaba Ilcas y era profetisa. Dice que ella estaba ahí, ella se encargaba precisamente de hacer cosas en el templo. Y cuando ella estaba ahí, le mandan a consultar qué debe hacer este joven Josías con ese libro. Y dice que cuando le consultan, le dice que Dios va a traer ira sobre el pueblo, que Dios va a destruir a Judá por haberse metido en la idolatría, por haberlo abandonado, por haberlo dejado, por haber hecho cosas que ante los ojos de Dios eran graves. Cuando ella le dice esto, dice que él y todo su pueblo se vuelven al Señor. Y como Josías le pone atención a esta mujer profetisa de las palabras que el Señor dice, dice que él se arrepiente y todo el pueblo. Y Dios le dice, por haberte arrepentido, por haber escuchado mi palabra, es decir, el rollo de la Biblia, de la ley que estaba ahí, que ellos habían encontrado, por hacer caso a todo lo que estaba allí, dice de que Dios dice que se va a arrepentir de traer juicio sobre el reino de Judá y que él va a morir en paz, pero que no lo va a hacer ver esta destrucción que él va a traer sobre Judá, sino que ese juicio que Dios iba a traer, lo iba a traer precisamente en otro tiempo. Pues
lo que dice ahí, hermanos, precisamente, eso nos hace ver, oiga bien, nos hace ver, hermanos, que aún la maldad, por muy mala que sea, o por mucha depravación que haya, cuando el hombre se aparta de todo esto, Dios tiene misericordia. Gloria a Dios. Dios tiene misericordia. Ahora, es en estos tiempos que este profeta, Sofonías, comienza a profetizar. Ahora, yo le dije que el nombre Sofonías precisamente significa Jehová esconde o Jehová se oculta. Pueden haber dos significados a este nombre, de Jehová se oculta. Una cosa es quizás que Sofonías se ocultó en ese tiempo, porque eso significa Sofonías, Jehová se oculta. Ahora, quizás él se había ocultado por la sencilla razón de que cuando Manasés, el hijo del rey Ezequías, gobernó durante esos 55 años, quien estaba en pleno apogeo como profeta de Dios era Isaías. Era Isaías. Y Isaías era un profeta que hablaba con verdad y nunca le tuvo miedo a ningún rey. Pero este rey, Manasés, fue el que mató al profeta Isaías. Según la tradición, dicen que el profeta Isaías iba huyendo y Manasés lo iba persiguiendo, y dice que en esa persecución precisamente el profeta Isaías se esconde en el hueco, en un árbol hueco, y cuando el rey Manasés lo encuentra, ahí lo acierra. Isaías murió aserrado por este rey Manasés. Ahora, a lo mejor quizás Sofonías en ese tiempo, de igual manera, sabía que precisamente el hijo de Manasés, que era Amón, estaba gobernando. Y como él había seguido los pasos de su padre, a lo mejor precisamente este profeta Sofonías se esconde. Es decir, se oculta por algún tiempo, porque precisamente se da cuenta que su hijo ha seguido los pasos de su padre Manasés y tiene temor precisamente de que le vaya a pasar lo que le pasó al profeta Isaías. Cuando Amón muere y Josías llega al reino, es cuando él comienza precisamente a profetizar. Los primeros años de gobierno de Josías es donde Sofonías comienza a profetizar. Ahora, pero hay algo, hermanos, que llama la atención. Porque fíjese que a pesar de que en el reinado de Josías fue un hombre que agradó a Dios en su conducta y en su forma de gobernar, trajo grande beneficio no solo a su vida, sino a la vida de todos los del reino de Judá, porque Dios se agradó de lo que él hizo. Josías, hermano, limpia el templo, todas aquellas atrocidades que tanto su padre como su abuelo habían hecho, de aquellos cuartos donde habían prostitutas dentro del templo, donde habían cuartos para sodomismo, es decir, para hombre y hombre tener relaciones dentro del templo. Mire cómo lo habían profanado. Pero cuando Josías comienza a gobernar, destruye todo eso. Destruye los altares que su padre y su abuelo habían puesto en cada lugar para adorar a los astros, a la luna, al sol, para invocar toda clase de situaciones que nos había llevado a esta miseria espiritual. Es decir, que a Josías se le conoce como el reformador, que cuando él reforma todo esto, hermano, trae un avivamiento el cual nunca habían pasado años, porque él dice que vuelve a celebrar la Pascua, que tenían años, hermano, fíjese, solo Manasés y su hijo habían gobernado casi 60 años. Ahora, y desde mucho tiempo atrás la Pascua no se celebraba. Es decir, que cuando Josías hace una reestructuración de todo y limpia todo lo sucio, es decir, saca todo aquello que a Dios no le agrada, que tanto su padre como su abuelo habían hecho, él hace una reestructuración y una restauración, y viene un avivamiento precisamente, y él hace cambios profundos y comienzan a buscar a Dios en los tiempos de Josías. Ahora, pero aquí hay algo que llama la atención, porque fíjense que
por mucho que Josías hizo, por todo aquel avivamiento, aquellos cambios que él había logrado llevar a cabo a través de su gobierno, para que Dios no enviara esos juicios, toda esa reestructuración, todo ese avivamiento, todos esos cambios que él hizo, no aportaron mucho al reino. No aportaron mucho. Es decir, que la palabra de Dios tuvo efecto solamente en pocas personas. La mayoría todavía siguió corrompiéndose. Ahora, ¿y por qué le digo esto? Porque precisamente en nuestros tiempos pasa lo mismo. En nuestros tiempos es igual. Fíjese que aunque uno trate de llevar lo mejor de la palabra, esta palabra no cala en todos. No cala. Son pocos los que muchas veces anhelan buscar la verdadera palabra de Dios. Son pocos a los que la palabra de Dios les da cambio. Pero la mayoría no. Y eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque precisamente en este libro de Sofonías se menciona el juicio que Dios va a traer. Y lo trae después que muere Josías. ¿Por qué? Porque fíjese que después de Josías gobierna su hijo. Oiga bien, su hijo, que creo que es Sedequías. Después de que Sedequías muere, creo que viene a gobernar Joaquín, el hijo de Sedequías. Tanto el hijo de Josías como el hijo de Josías, que era Sedequías, y Joaquín, que era el hijo de Sedequías, a pesar de que su padre había hecho una limpieza total de todo, había quitado todo lo que su padre y su abuelo habían hecho. Cuando Josías muere, el hijo de Josías y su nieto vuelven a recoger toda la basura que su padre había sacado. Ellos vuelven a caminar en los caminos de Amón y de Manasés. Mire qué tremendo. Es decir, a pesar de que Josías había hecho una limpieza total de toda aquella idolatría, de todo aquello que a Dios no le agradaba, a pesar de que su hijo había visto cómo su padre había sido, no quiso imitar a su padre, sino que imitó a su abuelo y a su bisabuelo. Es por eso, hermanos, que a veces uno se sorprende, porque a veces hay familias, hermanos, que son bien conservadoras. Hay familias que son bien conservadoras y a veces en medio de estas familias, a veces nacen hijos, que a veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué su hijo vive de esta manera y hace de esta manera si es una familia de él? No hay nadie así. No hay nadie. Es decir, que aunque vean caminar rectamente a una persona, siempre va a haber personas que van a imitar lo malo y no lo bueno, porque lo malo es más fácil de imitar. Amén. Lo bueno cuesta imitarlo, y no todos, no para todos es agradable imitar lo bueno. Por eso es que Sofonías dice aquí, miren, este es el mensaje que el Señor dirigió a Sofonías en tiempos de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Sofonías era hijo de Cusi, Cusi era hijo de Gedalías, Gedalías era hijo de Amasías, y Amasías era hijo de Ezequías. Ahora, ¿por qué este profeta, cuando escribe, describe precisamente de dónde él desciende? ¿Por qué? Una, porque precisamente el nombre Sofonías era bien común. Mucho. Y ese nombre, Sofonías, era bien usado, era bien común. Ahora, ¿por qué él hace precisamente es decir, hace una descripción de su árbol genealógico, es decir, desde dónde él desciende? Porque precisamente eso le daba evidencia quién era él y de dónde él procedía. Ahora, eso, cuando él menciona, precisamente menciona a su padre, menciona a su abuelo, a su bisabuelo y a su tatarabuelo, que era Ezequías, es decir, 4 generaciones. Lo que él está diciendo precisamente que no era un profeta común, era alguien de la realeza, era alguien importante,
Era una persona que precisamente venía de descendencia reconocida. Recuérdense que el último, que era su tatarabuelo, era descendiente de David. Eso quiere decir que él pertenecía a la realeza. No era cualquier Sofonías, no era uno, era un nombre común que se usaba, pero todo eso él lo hace ver precisamente para que nosotros nos demos cuenta quién era él y de dónde descendía. Es decir, por eso él hace ese descubrimiento de esas 4 generaciones. Y esto fue lo que el Señor le dijo, mire, esto afirma el Señor, es decir, así dice el Señor. Voy a destruir completamente todo lo que hay sobre la tierra. Versículo 2. Eso es lo que dice el Señor. Todo lo que hay sobre la tierra. Es decir, cuando dice todo lo que hay sobre la tierra, está incluyendo, hermano, todo. No solamente en el territorio de Judá, sino toda la tierra. Porque vea lo que dice aquí. Versículo 3. Dice, destruiré a los hombres, destruiré a los animales, destruiré a las aves y a los peces del mar. Oye bien. Entonces, no está hablando solo del territorio de Judá o de Israel, sino que está hablando de un juicio global. De un juicio que va a venir sobre la tierra. Ahora, hay una cosa que siempre pasa. Muchas veces los profetas dan una profecía, hermano, que tiene un cumplimiento a corto tiempo. Pero tiene un cumplimiento también a largo plazo. Es decir, ellos hablan de un cumplimiento corto y de un cumplimiento largo, es decir, a futuro. Ahora, cuando el profeta dice aquí que precisamente Dios va a destruir todo lo que hay en la tierra y después describe todo lo que hay, dice que va a destruir, dice, versículo 3, a los hombres, a los animales, es decir, los que caminan, las aves, las que vuelan, los peces, los que andan en el agua, es decir, todo. Y esto, hermanos, es una descripción precisamente de lo que Dios hizo con el diluvio. Oiga bien, es una descripción porque a Noé le dijo que iba a raer de la tierra toda clase de ser vivo. Le dijo, voy a destruir al hombre, a las aves, a los animales, a los que se arrastran, a los que caminan, a los que están en el agua. Voy a destruir todo. O sea, esta es una descripción de un juicio global. Ahora, uno se pregunta, hermano, ¿por qué Dios quiere traer este juicio? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere destruir toda la raza humana, todos los animales que vuelan, los que se arrastran, los que caminan y los que están en el agua? ¿Por qué? Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios siempre dice que va a destruir todo. Porque aquí dice, va a destruir desde el hombre hasta el último animal. ¿Y saben por qué Dios lo va a hacer? Primero, porque el pecado corrompe todo. Todo. Segundo, todo aquello que sirve de tropiezo entre el hombre y la comunión con Dios, Dios tiene que eliminarlo. Y usted me puede decir, bueno, ¿por qué el hombre? Hay hombres, hermanos, que corrompen a otros. Hay hombres que corrompen a otros. ¿Por qué? El Señor Jesús lo dijo en los evangelios. Él dice, en el mundo habrán tropiezos, dijo el Señor. Pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Así dijo el Señor. Cuando está diciendo, hay de aquel, se está refiriendo a las personas. Dice, mejor les hubiera sido, oiga bien lo que dijo el Señor, que a estas personas que ponen tropiezos a otros hombres, dice, mejor les hubiera sido no haber nacido. Oiga la sentencia. Mejor hubiera sido que no hubieran nacido, dice el Señor. Y si nacieron,
Fuera mejor, dice, que se pongan una soga al cuello y amarren una piedra de molino en el extremo y se arrojen al fondo del mar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es para los que sirven de tropiezo. Porque hay gente, hermano, que sirve de tropiezo. Hay gente que ellos, como le dijo el Señor a los escribas, les dijo, ustedes les dice, no entran al reino ni dejan entrar. Así hay mucha gente. Hay mucha gente que sirve de estorbo. Hay mucha gente que a veces tiene deseos de querer buscar de Dios. No, hombre, mira, esas son locuras, esas son tonteras, no les hagas caso, ¿para qué vas a perder el tiempo? Y comienzan a darle un montón de cátedra para tratar de desanimar. O que esta persona ya no busque. No, mira, mejor, mira, si vas allá, ya no vas a tomar cerveza. Si vas allá, ya no vas a ir a ver las muchachas. Si vas allá, ya no vas a ir a los bailes. Si vas allá, ya no vas a fumar. Y comienzan a decirle todo lo contrario. Estas personas son tropezaderos. Ellos sirven de estorbo, como piedra de tropiezo, para que otros no busquen a Dios. ¿Saben por qué? Porque hay personas, hermanos, que tienen labia. Y cuando comienzan a decirle, tal vez otros tienen deseos, pero después que se van y les hablan y aquel se queda con deseos, dicen, no, hombre, no seas tonto, mira, allá te van a quitar el dinero. Y comienza a meterle. Mira que no vaya porque esto y esto pasa. Y comienzan a decirle un montón de cosas. Y viene un momento que esta persona dice, es cierto, ¿verdad? Sí, mira, si tal hace esto, estos hacen esto, y comienza a decirle tanto detalle, que a veces hace que la persona diga, no, pues sí está mejor. Mira, yo no voy a la iglesia, dice, yo aquí busco a Dios en mi casa. Allí lo busco a Dios. Allí toman, allí hacen prostitución, allí hacen droga, allí hacen todo, pero allí buscan a Dios. Y ahí están conformes, solo para apaciguar una conciencia que tienen que es culpable. Porque a Dios lo usan muchas veces para apaciguar su conciencia. Pero ellos saben, en definitiva, dentro de sus corazones, ellos se dan cuenta que todo lo malo no compensa, o lo bueno que ellos pueden hacer no compensa todo lo malo que hacen. Porque hay gente, hay personas que toman y al día siguiente están en la iglesia. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por callar esa conciencia que los culpa, los acusa de que lo que han hecho está malo. Dicen, mañana voy a ir a la iglesia para que Dios me perdone. Pero al siguiente día, ¿qué? Hacen lo mismo, vuelven a lo mismo. Y eso es un problema. Por eso es que acá el profeta Sofonías menciona, dice que va a destruir a todos los hombres, a los animales, a las aves y a los peces. Ahora, ¿por qué entonces? Pero si el hombre sirve de tropiezo para que otros no busquen a Dios, ¿por qué las aves? ¿Cuál es el sentido de que destruyan las aves? Si las aves son tropezaderos para los hombres. Sí. Sí. ¿De qué manera? ¿De qué manera los animales son tropezaderos para el hombre? ¿Quiere que le diga cómo? ¿A quiénes adoraban en Egipto? A las ranas. Adoraban a la rana, adoraban a la serpiente, adoraban al cocodrilo, adoraban a Api. ¿Sabe quién era Api? Un toro. Api era un toro. Fíjese bien. Si usted lee Romanos capítulo 1, cuando Pablo habla en esa carta, él dice que los hombres conocieron a Dios, pero no lo quisieron honrar ni darle gloria, sino que dice, creyendo ser sabios, se hicieron necios y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, en lugar de adorar a Dios, comenzaron a adorar, dice, a las aves. Oiga, a las aves. A los cuadrúpedos, dice, animales de 4 patas. ¿A quién adoran en la India, hermano?
A las vacas. A las vacas, ¿verdad? Amén. A las vacas, dice Pablo, adoran a las aves, los cuadrúpedos y los reptiles. ¿Quiénes son los reptiles? Las serpientes. No, los que se arrastran. Entonces quiere decir que Dios también va a destruir a los animales porque los animales son usados por el mismo hombre para adorarlos. Ese es el problema. Que todo aquello que sirve de tropiezo, hermano, entre la relación del hombre y Dios, Dios tiene que quitarlo de medio. Dios lo tiene que quitar. O sea, por eso usted nunca vaya a poner de tropiezo o que sus hijos vayan a servir de tropiezo. Nunca vaya a pasar eso. Nunca ponga de excusa. Ay, es que yo no voy a la iglesia por mis niños. Porque así está mucha gente. No, dice que ahorita mis niños están pequeñitos y se tienen que dormir temprano. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero ya cuando ellos crecen y van a la escuela, no, es que mis hijos tienen que estudiar, tienen muchos estudios, les han puesto muchos deberes y les vamos a ayudar. A lo mejor cuando ellos sean grandes. Bueno, está bien. Y cuando ya crecen, ay, no, hermano, es que fíjate que mi hijo ya no quiere. Entonces, siempre hay excusa. Siempre. Y esas son excusas baratas, hermano, que no van a convencer a Dios por nada. Llegará el momento en que Dios va a tener que ajustar cuentas con usted. Porque eso es lo que Dios hace. Mire, cuánta gente tiempo atrás decía, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia porque yo trabajo. Y ahora que ya no trabajan porque están a través de esta pandemia, están en su casa. Nadie va a las iglesias, nadie. Incluso aunque se transmitan por Facebook, no les importa. Mejor ven otra. No les importa. Le dan más importancia a cosas que no son esenciales en la vida. Ahora, pero cuando trabajaban ponían excusas. No tengo tiempo. Ahora que están en casa y tienen tiempo y pueden escuchar un mensaje a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales, la gente no tiene tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Son excusas baratas, ¿no? Porque ahora no quieren. Hoy que tienen todo el tiempo del mundo. Mire, hermano, hoy tenemos todo el tiempo del mundo. Podemos leer la Biblia. Podemos orar. Podemos buscar a Dios. Cantar alabanzas. Podemos hacer todo con libertad porque no tenemos trabajo. Y cuando tienen trabajo no dicen, hoy voy a recuperar lo que perdí con la pandemia. Así van a decir mucho. Y se van a entregar otra vez a los placeres materiales. Mucha gente ahora en día, este tiempo en donde ellos pueden buscar a Dios, lo están usando para andar divirtiéndose. De vacaciones. Como que fueran vacaciones. Andan tomando, disfrutando, bien tranquilos. Ahora, dice la palabra del Señor, que debemos de usar bien el tiempo. Así dice. Que lo aprovechemos. Que hay que aprovechar bien los tiempos, porque son malos. Dice. Pero muchos no los están aprovechando, sino que los están desaprovechando. Por eso es que el profeta dice, voy a destruir, dice, a través del profeta Dios dice, voy a destruir a los hombres, a los animales, a las aves y a los peces. Es decir, todo lo que estorba en la relación del hombre con Dios, llegará un día que Dios lo va a destruir. Y no solo va a destruir aquello que estorba o que sirve de tropiezo, sino al que también no quiso hacer nada. Dice, pondré de tropiezo a los malvados. Eliminaré de la tierra al hombre. Y aquí viene la firma de Dios. Esto dice, lo afirma el Señor.
Es decir, ahí pone su sello, su firma. Y cuando Dios firma, que dice que va a hacer algo, hermano, lo hace. No hay vuelta Él atrás. lo hace. Ahora, vea cómo se corrompió el reino de Judá después que Josías muere. Dice acá, versículo 4. Extenderé mi mano contra el pueblo de Judá y contra todos los que viven en Jerusalén. Borraré de este lugar todo rastro del falso Dios de Baal. Oiga lo que Dios dice, extenderé mi mano. ¿Sabe que la expresión extenderé es un modismo que se usa para decir que Dios va a traer juicio? Ese es un modismo, es un lenguaje que se usaba para hacer ver que Dios va a traer su mano pesada sobre las personas, es decir, a traer juicio. Dice él, voy a extender mi mano contra el pueblo de Judá, contra todos los que viven en Jerusalén, dice, y borraré de este lugar todo rastro del falso Dios Baal. Fíjese que Israel había caído precisamente en la idolatría. Oiga bien, en la idolatría. Estas eran, por eso es que le dije yo, que Dios revela que traerá juicio y el por qué lo va a traer. ¿Cuál era la causa del juicio que Dios iba a traer? La idolatría. El adorar ídolos. Si tuviéramos la oportunidad de tener un estudio más profundo, lo llevara a palabras donde precisamente el profeta Ezequiel en el capítulo 14 habla todo aquello que a Dios le repugna, le ofende. Y dice, la idolatría lo lleva a la perdición. Así dice el profeta Ezequiel. La idolatría. Quizás ahora muchos pueden decir, mire, yo no soy idólatra, yo no tengo santos, yo no tengo ídolos en mi casa. Sí, tiene razón. Pero en nuestros tiempos, ¿qué sería idolatría? En nuestros tiempos, a veces nuestros hijos sirven de idolatría. Nuestro trabajo sirve como un Dios. Es idolatría. El esposo, la esposa. El esposo muchas veces nos detiene. Detiene a personas, a sus esposas, para que no vayan. Sus esposas, a veces el hombre, ay, qué chula mi mujer, y como su mujer es bonita y le dice no vayas a la iglesia, no va. Ahora, el trabajo. Recuerden lo que el Señor dijo, no pueden servir a dos dioses. Dice, ahora fíjese él, dice, no pueden servir a dos dioses. Dice, ni a Dios, ¿y cuál es el otro Dios? La riqueza. Entonces quiere decir que idolatrarla, amar a idolatrar a la riqueza es idolatría. Y dijo el Señor, ustedes no pueden servir a dos, porque no van a quedar bien con los dos. O aman a uno y abandonan a otro. Y es más fácil abandonar a Dios que a la riqueza. Entonces, pero a la gente se le hace más fácil decir, Dios, vete, mejor me quedo con el dinero, porque el dinero era un Dios en esos tiempos del Señor, como lo es ahora. Es un Dios para mucha gente. Si no tienen dinero, son infelices, no son felices, son unos miserables porque no tienen dinero. Es decir, si no andan un 5 en la bolsa, son los más desgraciados que hay, discúlpenme la expresión. Son los más infelices, no son felices. Porque ellos creen que el dinero les da la felicidad, pero la felicidad no la da el dinero. Amén. La felicidad viene de Dios. Hay personas que a lo mejor no tienen nada, hermano, y son más felices que los que tienen casa, que los que tienen trabajo, que los que tienen esto. ¿Por qué? Porque lo material no llena, ni trae felicidad interior. Pero es que nosotros tenemos que tener cuidado. El Señor dice, voy a extender mi mano sobre Judá y contra todos, y voy a borrar, dice, de este lugar, es decir, de Judá y de Jerusalén, el rastro
Oiga bien. Es decir, que todo vestigio que había, porque todavía ellos adoraban al dios cananeo, que era Baal. Todavía lo adoraban después de los tiempos de Josías. Lo adoraban. Es decir, el arrasar con todo eso y no dejar memoria, es decir, les voy a quitar todo eso para que ya no sean idólatras. Y miren lo que dice acá también. Y hasta el nombre de sus sacerdotes. Es decir, no solamente la religión falsa de este dios Baal, sino que hasta los sacerdotes que habían sido consagrados a Baal, Dios los iba a exterminar. Dios los iba a exterminar. Y dice acá, destruiré también, dice, a los que suben a la azotea para adorar a los astros. Oiga, Israel no solo era idólatra, sino que estaban metidos en adorar el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones que Dios había creado. Oiga, se subían a la azotea. Es decir, en los tiempos antiguos las casas eran planas. Así eran. Y en ese nivel de la casa, arriba, en el techo, ellos allí hacían adoraciones a los astros, adoraban a la luna, adoraban al sol, adoraban a las estrellas, adoraban a todas las constelaciones. Por eso es que la palabra del Señor dice que va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Porque también lo que Dios creó, tanto el sol, la luna y las estrellas, todo va a ser creado por Dios en un futuro, porque todo esto ha servido de idolatría, ha servido de estorbo, ha servido de tropiezo para que el hombre no busque a Dios. Es decir, que el hombre, en lugar de adorar al Creador, han adorado la creación de Dios. Dios no hizo la creación con la finalidad de que el hombre se corrompiera apartándose de Dios, adorando a lo que Dios creó. Eso lo hizo para bienestar nuestro. Pero el hombre no ha entendido. Pareciera ser, hermano, que a pesar de que tenemos grandes avances tecnológicos, de ciencia, de muchas cosas, el hombre sigue sumergido en lo mismo. Es decir, que el hombre no ha cambiado nada. Y por eso dice el Señor, voy a derribar a todos estos que se suben a la azotea. Y que allí ponen sus altares y allí adoran a las estrellas. Destruiré, dice, a los que suben a las azoteas para adorar los astros. Y a los que se arrodillan, dice, jurando al mismo tiempo por mi nombre y al mismo tiempo, dice, invocan el Dios Milcón. Oiga lo que Israel hacía. Oiga, qué tremendo hasta dónde Israel. Y pareciera que como que Dios nos estuviera hablando en nuestro tiempo, hermano. Fíjense que a pesar de que esto que este hombre, Sofonías, profetizó, fue allá por los años 630 a los 600 y algo, o 606, algo así como le dicen, quizás en ese tiempo, antes de Cristo, oiga bien, a pesar de que él profetizó en esa época, hermano, pareciera que el hombre no ha cambiado. Israel adoraba a las estrellas. Dice que invocaban el nombre de Jehová y también el nombre del dios Milcón. ¿Sabe qué es lo que hacían? Había un sincretismo religioso. Un sincretismo religioso donde adoraban a Dios y adoraban a los ídolos. A Milcón. Es lo que sucede en estos tiempos. Y es lo que la gente hace ahora. A veces cuando no les funciona aquel Dios que ellos tienen y le piden, a veces dicen, hermano, oren por mí. Pues como aquel día no le respondió. Fíjese, hasta juraban por Dios. ¿Sabe qué significa la palabra sincretismo? La palabra sincretismo significa dos religiones que se juntan, se fusionan para crear una religión nueva.
Y le voy a poner un ejemplo para que más bien me entienda. Es como cuando estamos trabajando juntos con otro compañero y yo tengo un pensamiento para el trabajo que vamos a hacer en conjunto y aquel tiene otro. Entonces, para que el trabajo salga mejor, el pensamiento de lo que él ha visto lo ve de diferente manera y yo de diferente manera. Entonces, unimos nuestros pensamientos, nuestras ideas y de ahí sacamos algo bueno. Mejor de como yo lo había pensado. Esto es sincretismo. Es decir, que las religiones se unían. Por eso dice que adoraban a Dios, juraban por Dios y juraban por Milcom. Es decir, las dos, tanto el adorar a Dios, que era real, con Milcom, lo unieron. Y de esa manera, ellos crearon una religión nueva. Esto es sincretismo. Y eso, hermano, se da en nuestro tiempo. La gente hace lo mismo. Y le voy a poner un ejemplo. Y quiero que por favor aquellos amigos que me vean no se molesten, porque le voy a decir algo. ¿Sabe qué es lo que la iglesia tradicional, la iglesia donde a nosotros nos criaron antes de ser cristianos, usted me entiende cuál es la que le estoy diciendo, que es la iglesia universal, la iglesia católica? ¿Sabe qué es lo que la iglesia católica tiene? Mire, la iglesia católica tiene tradiciones egipcias, tiene tradiciones persas, tiene tradiciones. ¿De dónde? ¿De dónde nos ha juntado un poquito para hacer una sola religión? Si usted conociera todas las costumbres de cómo las cosas se dan. Es decir, eso se llama sincretismo. Es decir, que agarran un poquito de acá, otro poquito de allá y otro poquito de acá y hacen una religión, una iglesia. Es lo que pasa. Lo que pasa muchas veces hoy en día. Mira, hay iglesias, hermanos, que tienen aquí. Son gentiles. Oiga bien, son gentiles. Y se visten como hebreos. Se visten como hebreos. Es decir, ese es sincretismo. Es decir, fusionar muchas cosas y crear una sola de todo eso. Ya me imagina que yo siendo gentil, siendo cristiano gentil, yo no soy judío. Ya me imagino que yo voy a andar ahí vestido de judío. Yo no soy judío. Ni sangre tengo. Si yo era garrobero, cuzuquero, tacuacinero, comía toda esa clase de animales, como cualquier gentil. Mientras que los judíos no lo hacen. Pero nosotros hacemos casi lo mismo. Hay gente que hace lo mismo. Y fíjense que es tremendo porque adoraban a Milcom. En Oseas, en el capítulo 5, al final se menciona algo que a mí me llama la atención. Solo le voy a leer eso. Oseas está antes de Joel. Perdón. Antes de Joel, capítulo 5. O sea, es esa. Amós, perdón. Amós capítulo 5. Amós está después de Joel. O sea, está antes de Joel. Amós capítulo 5, versículo 25. Mire lo que el Señor les dice a través del profeta Amós. Israelitas, ¿acaso en los 40 años del desierto me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas? Es decir, le está haciendo la pregunta. Ahora, sin embargo, tendrá que cargar con su dios Moloch. Oigan, tendrá que cargar con su dios Moloch y con su estrella Kiin, imágenes de dioses que ustedes mismos han hecho. Oiga, qué tremendo. ¿Quién era Moloch? Precisamente era el dios de los moabitas. De los moabitas. Por eso el Señor les dice acá, les dice todo esto, que ellos en el desierto nunca le ofrecieron al Señor.
Fíjense que estos dioses tenían un parecido, porque este Milcón era el dios amonita y Moloch era el dios amonita. Ahora, pero ¿cuál era el culto que se les rendía a estos dioses? Que era casi igual, hermano, había nombres diferentes que ellos usaban. En Baal se le conocía como Moloch o Quemos. Aquí se le conoce como Milcón. Pero ¿cuál es el sacrificio que se ofrecían precisamente a estos dioses? Fíjese que Manasés, si usted lee Segunda Reyes, cuando él gobierna Judá, él dice que sacrifica ídolos. Sacrifica los hijos a sus ídolos. Los quema en el fuego. A su dios Moloch. Fíjate que estos dioses, tanto Moloch, Milcón, como este que se menciona acá, que es Milcón, a ellos les ofrecían niños. Les ofrecían niños. Vivos. Fíjese que Moloch tenía la cara de un toro. Oiga bien, por eso es que le digo que Dios va a juzgar todo lo que te tropieza. Moloch era la figura de un toro con la boca abierta. Y aquí tenía las manos extendidas. Y en sus manos extendidas le ponían al niño para sacrificarlo. Y el niño se deslizaba y caía en la boca. Pero dentro de ese dios Moloch, le habían prendido fuego. Era como un horno. Y los niños se deslizaban por la mano y caían en la boca. A quemarse. Sacrificados, vivos. Nada que muertos, vivos. Ahora, pero me llama la atención porque fíjese que en Jeremías capítulo 8 se menciona algo. Capítulo 7, perdón. Jeremías capítulo 7. Mire lo que dice la palabra del Señor, desde el versículo 30. El Señor afirma, la gente de Judá ha hecho algo que me disgusta. Pusieron sus despreciados ídolos en el templo dedicado a mí y lo profanaron. En aquel valle de Einón construyeron el altar a Tofet. Dice, Tofet. Oiga bien. Dice, para quemar a sus hijos y a sus hijas, como yo no les había ordenado y ni siquiera me pasó por la mente. Pero fíjese aquí. Fíjese lo que hizo Judá. Dice, en el valle de Hinnom construyeron un altar, el altar de Tofet. Oiga bien. A este Tofet, este altar de Tofet, está hablando precisamente del dios Milcón. Oiga bien. Este dios donde se le sacrificaban ídolos. Ahora, la palabra Tofet no está como está en el hebreo, porque en el hebreo la palabra no es Tofet, sino que Tof. Tof. Oiga bien. Pero Tofet es lo mismo. ¿Qué significa Tofet o Tof en el hebreo? Significa tambor. ¿Y por qué esa palabra Tofet o Tof significa tambor? Porque como ese era el dios al que se le adoraba echándole hijos para sacrificarlos vivos en el fuego, entonces al decir que la palabra Tof o Tofet significa tambor, cuando ellos, hermanos, metían a los niños en las manos de este dios para que se resbalaran por las manos y cayeran vivos, para que no pudieran escuchar los ruidos, los gritos de aquellos niños que estaban siendo sacrificados vivos. Ellos tocaban tambores para opacar el grito de aquellos niños. Pero esto Dios lo sabía, hermano. Amén. Dios escuchaba esos gritos. Por eso es que el Señor les dice a través del profeta, ustedes juran por mí, juran por Milcón. Es decir, había una decadencia espiritual tremenda.
Pero fíjese bien, ahí Dios da las razones por qué va a traer juicio. Primero, porque el hombre y la creación han servido de tropiezo. Eso es lo primero. Han servido de tropiezo para que el hombre pueda adorar a Dios. Por eso Dios va a destruir al hombre y a todo lo que ha creado. Primero. Es decir, en eso hay idolatría. Porque estos se han convertido en sus dioses y se han apartado del Señor. Son idólatras. Es decir, lo que está diciendo el profeta, que va a condenar Dios, va a traer juicio, esos son el por qué Dios va a traer juicio a la tierra. La idolatría, lo primero. Los que adoran los astros, dice. Segundo, la astrología era algo tan reconocido en Israel que por eso Dios iba a traer juicio. Ese es otro motivo. Hermano, estamos viviendo tiempos donde la gente, en lugar de consultar a Dios, ¿qué es lo que consultan? En lugar de buscar a Dios, ¿qué es lo que hacen? Mucha gente consulta la astrología. Mucha gente consulta las cartas, el tarot, que le lean la mano. Y dentro de esa gente que consulta la astrología, hermano, hay cristianos también, y eso es lo más tremendo. Hay gente que dice que es cristiana. Hay gente que ya no le llama la atención esto, mire. Ni buscan a Dios en oración. Lo que hacen es buscar que les lean astrología, el horóscopo. Y dicen que son cristianos. Pero no. No son cristianos. Y no importa que vaya a la iglesia. Pero si usted es una de esas personas que hace todo eso, que cree en astrología, que le gusta que le tiren las cartas, que le lean la mano, que toda esa clase que involucra la astrología, créame, que a usted le va a ir mal. Y no importa que usted diga que es cristiano o que va a la iglesia. Pero si es una persona que le gusta que le lean el horóscopo, hay muchos cristianos. Yo le aseguro que así como está la tecnología ahora, hay muchos cristianos que ahora el teléfono ocupan para que le lean la astrología, para que les digan lo que les va a pasar. Hay mucha gente que lo hace, que va a las iglesias. Pero eso no quiere decir que porque usted vaya a la iglesia y hace todo esto, ¿usted se va a salvar? No. Porque usted está dando a conocer qué clase de persona es usted. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando citamos precisamente el profeta Amós, cuando dice él de que el Señor les dice, ¿acaso ustedes en el desierto me ofrecieron sacrificio durante los 40 años? Y ustedes les dicen cargaron con su dios Moloch y con la estrella de Querubín. Ese fue su dios. Ahora, muchas veces la gente, hermano, cuando Él les dice que ustedes cargaron, lo que Dios les está diciendo, que aunque ellos fueron libertados de Egipto, oiga bien, y estaban enfrente del monte Sinaí, en donde estaba la presencia de Dios, ¿qué es lo que salió del corazón de ellos? Hacer un ídolo. Hacer un becerro. Un becerro. Ahora, lo que hay dentro del corazón del hombre sale muchas veces a flote. ¿Sale? Por eso les dice él, cuando estuvieron en el desierto, ustedes nunca me sacrificaron, pero en su corazón, ahí cargaban a su Dios, a Moloch. Ahí lo cargaban. Es decir, que ellos, aunque salieron precisamente de la esclavitud, físicamente, oiga, porque yo le voy a decir algo, hermano. Mucha gente cree que porque ya salió del mundo, se acabó. No. Es cierto, hay mucha gente que ha salido del mundo, pero el mundo no ha salido de su corazón.
Ujú. Y eso pasó con Israel. El Señor los sacó de la esclavitud, es decir, física. Pero hay una esclavitud mental, que esa es la más difícil de sacar del hombre. ¿Por qué cree que Dios le dio las leyes en el monte Sinaí? Éxodo capítulo 20. ¿Por qué cree que se las dio? Porque ahí les dijo, no, oiga bien lo que les dice el Señor, no mentirás, no robarás, no tendrás dioses falsos delante de mí. No los tenían delante de ellos, pero estaban en su corazón. Porque eso fue lo que expresaron en el monte Sinaí, por eso Dios les esa ley. No robarás. ¿A dónde está eso? ¿Es físico? No, esto es aquí, ¿ves? No codiciarás. Uno nunca puede ver que una persona codicea porque está aquí. Es decir, que ellos salieron de la esclavitud de Egipto físicamente, pero había una esclavitud que era la que ellos tenían que dejar. Y era la esclavitud interna. Era la esclavitud interna. Pero es que hay mucha gente, hermano, que a veces dicen, hermano, a mí me cuesta. Pues sí, ¿por qué le cuesta? ¿Ah? Porque todavía le gusta lo del mundo. Si no ve a la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? A ella la sacaron físicamente de Sodoma y de Gomorra. Pero su corazón, ahí estaba Sodoma. Así hay muchos cristianitos. Que a lo mejor los ha sacado el Señor del mundo. Pero en el corazón tienen el deseo de hacer todo lo que hacían en el mundo. Y eso es un problema. Es como que usted diga, voy a huir de la corrupción y se vaya a otra ciudad. Va a huir de la corrupción, pero no de la contaminación. Y Dios lo que quiere es que nosotros huyamos de ambas cosas, corrupción y contaminación. Eso es lo que Dios espera. Por eso ahí el Señor les da los detalles a través del profeta. Primero, idolatría. Segundo, astrología. Tercero, que Dios va a traer ese juicio. Porque ahí está lo que hace que el hombre se desvíe de Dios. Así es de que creo de que en los tiempos que los ha tocado vivir estamos de la misma manera. Amén. Hay gente idólatra, gente que está metida en astrología, no sale de ahí. Esas son consecuencias por las cuales Dios iba a mandar el juicio. Y creo que lo mismo va a pasar en nuestro tiempo, cuando Dios traiga juicio. Dios lo va a hacer porque precisamente el hombre se ha corrompido todo. Y todo esto le ha servido de estorbo para que no busque a Dios. Así es de que mi hermano, mi amigo, yo creo que si usted ha escuchado este mensaje, hoy tiene la oportunidad de poder entregar su vida a Cristo y de poder hacer las cosas mejor y de poder tener cambios. Porque no se trata solo de ponerse ropa, de vestirse. Se trata de ser diferente en todo aspecto. Así es de que, esperando que esta palabra haya sido de edificación para su vida, yo quiero hacer una oración y si usted hace esa oración, contáctelos, mándelos un mensaje y dígalos que usted hizo la oración de fe para poder orar por usted. Es que vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos esta noche por la oportunidad que tú nos das de poder adorarte, de poder glorificar tu nombre. Gracias por el espacio que nos das de poder hablar de ti, Padre, de exaltar tu nombre. Esta noche, Padre, yo te pido por cada uno de los hermanos y también por los amigos. Si hay algún amigo que quiere entregar su vida al Señor, esta noche tiene la oportunidad. Padre, tú conoces el corazón, tú conoces todo. No necesariamente solamente es decir yo acepto y levantar la mano, sino hacer cambios rotundos en nuestra vida. Eso es lo que esperamos. Señor bendito, esta noche te damos gracias y te pido que si hay alguno, Padre, que seas tú. Tú conoces todo y tú lo ves todo, pero también hay que hacerlo de una manera pública para que nos demos cuenta y los que nos conocen se den cuenta que nosotros hemos abandonado toda esa miseria que nos lleva a alejarnos de Dios. Gracias esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano, a cada amigo. Bendícelos en el nombre de Jesucristo y que seas tú, Señor, glorificado en todo. Gracias, Padre. Amén y amén.